En esta ocasión hablaremos de cómo se produce la corriente eléctrica. Los átomos de la materia o de los materiales están formados por protones con carga positiva, neutrones sin carga y electrones con carga negativa. Los electrones están girando por la parte de afuera del átomo, en lo que se llaman órbitas. Estos electrones son precisamente los que producen el fenómeno de la corriente eléctrica. Tenemos que robar algún electrón de estos átomos para producir corriente eléctrica. Si de alguna forma les robamos un electrón al átomo de un material, este se quedará con un hueco. Como a los átomos no les gusta tener huecos, les robará un electrón al átomo de al lado y ahora será este último el que tendrá un hueco, por lo que les robará un electrón al que tiene a su lado y así sucesivamente. Si pudiéramos ver este fenómeno como en una película, veríamos algo así como lo siguiente. Pero aclaremos, que a los átomos no les guste tener huecos significa que a los átomos no les gusta tener carga eléctrica. Los átomos son neutros eléctricamente, ya que la carga positiva de los protones anula a la de los electrones, y si les robamos un electrón, entonces tiene más protones y el átomo tendrá carga positiva. Lo que quiere decir que si tiene un hueco, es decir, carga positiva, le va a robar el electrón al de al lado para no tener carga. Y este electrón robado pasará a estar en el hueco que había dejado el electrón robado. Nuestro problema es robar electrones para tener corriente eléctrica, o tener un cuerpo que le sobren electrones, otro que le falten y unirlos por un conductor, que será el camino por el que los electrones que sobran irán a donde hay falta de ellos. En consecuencia, necesitamos tener un cuerpo con carga positiva, es decir, con átomos que le falten electrones, a un lado y a otro lado un cuerpo con carga negativa, que le sobren electrones. Si ahora los unimos con un material conductor, es decir, un material que por él pasen o se muevan los electrones fácilmente, como es el caso del cobre, ya tenemos la solución. Como se puede observar, para generar la corriente eléctrica necesitamos una diferencia de carga, o lo que se llama diferencia de potencial, que en tecnología se conoce con el nombre de tensión o voltaje. Mientras mantengamos esa diferencia de potencial o tensión, tendremos corriente eléctrica. Precisamente los generadores eléctricos son los que generan o son capaces de mantener una tensión en sus bordes o extremos. En conclusión, para tener una corriente eléctrica necesitamos una tensión entre dos puntos, tensión que generan y mantienen los generadores eléctricos. Tengamos en cuenta que en un enchufe en nuestra casa tenemos tensión. Solo tendremos corriente eléctrica cuando enchufamos un receptor en él, es decir, en sus dos bordes, donde tenemos diferencia de potencial o tensión. Pero además, para que puedan moverse los electrones, debemos tener un circuito por el que se muevan o circulen. Además, este circuito debe ser un circuito cerrado para que estén moviéndose a través de él sin parar. Este circuito sería lo que se llama circuito eléctrico. Al mirar los efectos, notamos que la corriente eléctrica es tan importante porque al moverse electrones por determinados aparatos, estos producen efectos muy útiles para el hombre. Por ejemplo, si movemos electrones por un filamento, es decir, por un hilo conductor de wolframio o tungsteno, resulta que este filamento produce luz. Pero hay muchos más efectos de la corriente eléctrica, efectos en el sonido, movimientos en motores, en el electromagnetismo, etc. Ahora, es importante recordar que hay dos tipos diferentes de corriente eléctrica, dependiendo cómo sea el movimiento de los electrones. Existe corriente continua y corriente alterna. Y esta es la forma en cómo se produce la corriente eléctrica.